Chicos, buenos días. Vamos a tener nuestra clase de literatura, todavía así separados, pero igual vamos a aprender. Bien, la clase de literatura de hoy es la continuación de la clase de literatura de la última, según el horario, el último día de clase. Y la clase pasada de literatura vimos el tema de las figuras literarias. A ver, recordad, ¿qué eran figuras literarias? Las figuras literarias, hemos visto, han sido aquellos recursos estilísticos que tienen los escritores, los literatos, para embellecer sus escritos. No todos hacen literatura, no cualquiera puede escribir un poema que llegue a ser literatura. Todos podemos escribir, pero no todos podríamos o tenemos la facultad de poder llegar a hacer de nuestro texto un texto literario. ¿Qué hace un texto literario? Obviamente que agrade al lector. El lector debe sentirse encantado o atormentado por la literatura que lleve, pero con un fin, leerlo, que lo lleve a seguir leyendo. Y los recursos literarios, las figuras literarias, eran esas herramientas que vimos nosotros en la clase pasada, que usaban y que usan los escritores. Vimos que hay tres tipos de figuras literarias. Vimos a la figura literaria, las figuras de sonido, vimos a las figuras de dicción y hoy vamos a ver las figuras de sentido. Y entre la figura de sonido y la figura de dicción vimos algunas figuras particulares. ¿Te recuerdas? Entre la figura de sonido vimos a la onomatopeya y vimos que era pues aquella figura literaria que trataba de copiar los sonidos de la naturaleza o de los objetos. Vimos a la figura de dicción de la aliteración, que consistía en que el poeta repetía una sílaba a propósito muchas veces en un verso. ¿Te recuerdas? ¿Sí? ¿No? A propósito, y le daba una musicalidad. Vimos al epíteto, que es la figura de son y de dicción, que tenía la característica de repetir una cualidad inherente de un objeto, de un ser, pero que no era necesario decirlo en un día común y corriente, en un hablar común y corriente, pero en la literatura embellecía, ¿no? La sangre roja, ¿no? Todas las sangres son rojas, pero el poeta dice la sangre roja de los combatientes. Le da una intención fuerte al poema. Vimos también a la anáfora, ¿sí? Como aquella figura literaria que se encargaba de empezar cada verso con una misma palabra o con las mismas palabras varios versos, ¿te recuerdas? Y por último vimos al hipérbato, que era aquella figura literaria que movía el orden sintáctico en la oración, ¿no? El predicado empezaba, el sujeto por aquí, pero como encontraba musicalidad, al final se podía interpretar lo que decía. Bien, la clase de hoy es figuras de sentido. No alcanzó tiempo la clase pasada para este tema. Es que aquí vamos a ver 5 figuras de sentido. ¿Listo? Empezamos entonces. Ya vimos que son figuras literarias, recursos de embellecimiento de las palabras, y vamos a ver las figuras de sentido. Dice primero el hipérbole, o la hipérbole, perdón. La hipérbole consiste en la exageración intencional de la realidad. Chicos, nuestras mamás no lo saben, pero nuestras mamás son medio literales. ¿Por qué? Porque las mamás hacen uso de este recurso constantemente. Porque esta figura literaria consiste en la exageración de la realidad. Deja de ver tanta televisión que tus ojos se van a poner cuadrados. ¿Has escuchado eso? Y esa mención es una hipérbole. Porque es una exageración. Yo no conozco, tú no conocerás tampoco de alguien que por tanto ver televisión sus ojos se les pone cuadrado. Bien, mira el ejemplo, dice, érase un hombre una nariz pegada. Este es un poema conocido de la literatura española que hablaba de un hombre que tenía la nariz muy grande y alguien por burlarse de él le dice eso, érase un hombre a una nariz pegada. No es que la nariz estaba pegada al hombre, sino es que el hombre estaba pegado a la nariz. ¿Tan grande era su nariz? Eso es hipérbole. Mira otro ejemplo, dice, se comía los codos de hambre. Es una expresión un tanto conocida también. Era tanta su hambre que se estaba comiendo los codos. Obviamente no es literal. Es una exageración de la realidad. Volvamos al punto de las mamás. ¿Te recuerdas alguna exageración de las mamás?
que obviamente las hacen de buena onda y para corregirnos y porque nos aman, pero hacen uso de la hipérbole cada rato, ¿sí? Recuérdate, ¿no? Yo escuché, a ver, que yo recuerdo, mi madre tenía muchas cuando era más pequeño, ahora ya no tanto, me dice. Pero me decía constantemente cosas exageradas, como esa que te digo, tanto ver televisión se te va a poner cuadrada los ojos, ¿ah? ¿Sí? O te van a salir cosas por aquí y por allá. Bien chicos, para no demorar, la hipérbole entonces es esa figura literaria que tiende a ser exagerado el comentario que uno hace. La literatura es constante, es el uso de la hipérbole, y como hemos visto, la hipérbole es también parte del día común de cualquier persona. 2. El símil. El símil es una figura literaria muy usada, muy conocida, una de las más usadas tal vez. Consiste en la comparación de dos realidades entre las que se establece una relación de semejanza. El símil, ¿sí?, consiste en comparar dos realidades una con otra y darle atribuciones que tiene la una hacia la otra. Y lo que caracteriza al símil es el uso del enlace, el cómo. Siempre acompaña a los símiles. Mira el ejemplo. Dice, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Está comparando dos cosas. La acción de un hombre, dice, y la compara con la acción de adorar a Dios. Dice, pero mudo y absorto de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. El símil es reconocido porque hace comparaciones y por la presencia de este enlace. Recuérdate, ¿ya? Recuérdate. Mira el ejemplo. Ni volveré a ofenderte, y en mi sepultura los dos nos moriremos como dos hermanitos. Una realidad se compara con otra realidad, la de los hermanitos, dice. ¿Te recuerdas? Que el cómo debe estar y el cómo está. Pero el símil se parece mucho a la metáfora, y la metáfora es tal vez la figura literaria más usada en los textos literarios. Dice, es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. La metáfora tiende a comparar igual que el símil, pero la diferencia es que la metáfora no hace uso de enlaces como el cómo. ¿Listo? Aquí vamos a tener presencia de cómo. Aquí de frente compara. Mira, dice, tus ojos son sus ojos son verde selva. El poeta está diciéndole a alguien, posiblemente una dama, que los ojos de ella son color verde y son color verde selva. Pero el poeta, no usa el símil, sino va a hacer una metáfora, pero pudo haber usado el símil, ¿no? Tus ojos son como el verde de la selva. No, él dijo, no, yo quiero hacer metáfora, o quiero usar la metáfora. Tus ojos son verde selva, sin el cómo, y lo dice tan elegante que es literatura. Tus ojos son verde selva. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Está diciendo que la cabellera de ella era como de un color oscuro y como de la noche, pero él no quiere usar el símil, quiere usar la metáfora, y entonces obvia el enlace como, y con ello estamos ante una metáfora. ¿Listo? La metáfora también hace comparaciones o relaciones de analogía y de semejanza entre dos ideas o imágenes, ¿sí? Pero no hace uso del cómo. Fácil. 4. Antítesis. Bien, la antítesis dice es una figura literaria que consiste en la oposición que puede existir entre dos ideas o expresiones. Este recurso consiste en hacer o en presentar en un texto, para que sea imponente, mezclar dos cosas que son notablemente opuestas entre sí. Pero el poeta tiene el arte para hacer que esa oposición llame la atención de las personas. Mira el ejemplo. Dice, me esfuerzo por olvidarte y sin quererte te recuerdo. Hay oposiciones, hay dos ideas opuestas, pero suena agradable y hace ver la desesperación del poeta. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Está queriendo olvidar algo y en ese recordar
también a la vez la recuerda o lo recuerda. ¿Sí? Eso se llama antítesis. Otro ejemplo. De amor bebí el dulcísimo veneno. De amor bebí el dulcísimo veneno. A ver, si bien el veneno puede tener sabores distintos, pero en una interpretación adecuada, el veneno no puede ser dulce porque nos lleva a la muerte. Debe ser el amargo veneno para tratar de manifestar lo que ocasiona el veneno. Pero el poeta quiere hacer uso de la antítesis y dice el dulcísimo veneno. Oposición. Antítesis. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Ahí una vez más se encuentra la oposición. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Entonces, cuando encuentras dos ideas opuestas en un texto, ¿sí? ¿Ante qué recurso estás? Ante la antítesis. Y 5, por último, ¿sí? La sinécdoque consiste en nombrar a una parte para designar el todo o viceversa. En otras palabras, consistirá entonces también en nombrar a un todo para hablar solo de una parte. ¿Cómo es eso? El ejemplo nos dice, estoy buscando un techo donde vivir. A ver, está buscando un techo donde vivir, ¿ya? Obviamente no está solo buscando un techo, está buscando una casa que tenga un techo y para poder vivir en esa casa. Pero en el hablar común y cotidiano se usa mucho el sinécdoque, ¿sí? Sí, yo necesito un techo para vivir, tal vez es la forma más ordenada de ello, ¿ya? Otra forma eso. Pero no solamente necesito un techo, lo que necesita es una casa. Entonces está haciendo mención de una parte, pero que debe enfocar a todo, a un todo. Miren el segundo ejemplo. Nos toca pagar 10 soles por cabeza. Nos toca pagar 10 soles por cabeza. ¿Qué está diciendo? ¿Que solo las cabezas pagan? No, está diciendo que es 10 soles por cada uno de ellos. Pero la cabeza, sí, representa a un todo. ¿Cómo se llama eso? Sinécdoque. Mira la 3. El Perú perdió como siempre en el fútbol. En el fútbol debe ser. ¿Listo? En el fútbol. ¿Ya? A ver, ¿cómo es eso? El Perú perdió como siempre en el fútbol. En fin, ya no está pasando, antes pasaba más. Pero es cierto que el Perú perdió, no perdió el Perú, perdió la selección de fútbol del Perú. Ahí en cambio estamos ante un todo, ¿sí? Cuando habla de todo un Perú, pero en realidad no es todo el Perú el que perdió, sino la selección de fútbol del Perú. ¿Eso qué es? Sinécdoque. Dame una mano con este problema. ¿En realidad quiere solo la mano? No, quiere que lo ayudes. Pero en el hablar decimos eso, ¿no? Dame una mano. Toma mi mano. No, quiere que le ayudemos con todo el cuerpo. Eso se llama sinécdoque. Bien, ¿cuántas figuras literarias hemos visto hoy? Y terminamos el asunto de las figuras literarias. 5. Hemos visto a la hipérbole, ¿sí? Que viene a ser la exageración de las cosas. El símil, que es la comparación de dos realidades haciendo el uso de un cómo. Hemos visto a la metáfora, que es la comparación también de dos realidades, pero sin hacer uso del cómo. Hemos visto la antítesis, que viene a ser la mención de dos cosas radicalmente opuestas, ¿sí? Y que presentes y que hace el poema más interesante, ¿sí? Hemos visto ahí por último a la sinécdoque, que consiste en hablar de un todo mencionando una parte o mencionando una parte hablar de un todo. ¿Listo? Vamos a hacer la parte práctica conmigo. Voy a hacer el cambio de pizarra. Espera un ratito, chicos. Bien, chicos, estamos de vuelta. Lo que tenemos aquí ahora son ejercicios que vamos a desarrollar y nos va a servir para recordar la teoría de las cinco figuras literarias de sentido que hemos visto hoy. ¿Listo? Bien, dice, identifica la figura literaria presente en el siguiente fragmento. ¿Listo? 1. Salió del fondo un toro negro, grande y alto como las rocas. De nuevo, salió del fondo un toro negro, grande y alto como las rocas. Bien, en todo el texto no hay mucha riqueza literaria hasta que encontramos la comparación, ya que está comparando el toro
con la roca, seguramente por la fuerza. Y encontramos el uso del enlace como. Y si comparamos dos realidades y usamos como, o el término como, ¿ante qué recurso literario estamos? Ante el símil. Entonces, esto es aquí encontramos el uso de un símil. Listo. 2. Acaba de cumplir 80 primaveras. Acaba de cumplir 80 primaveras. Es que realmente solo cumplió primaveras y no cumplió otoños, no cumplió veranos. Lo que está diciendo es que cumplió 80 años y los años obviamente contienen las 4 estaciones. Pero no quiere hablar de las 4 estaciones, sino dice que cumplió 80 primaveras. ¿Eso cómo se llama? Fue la última figura que vimos, ¿sí? Es el sinécdoque. Listo. Ahora vamos con la 3, dice, vamos a leerlo. Cuando sea cadáver para todos, pon tu mano en mi pecho y lo has de sentir latiendo todavía, que solo para ti no habré yo muerto. Una vez más, dice, cuando sea cadáver para todos, pon tu mano en mi pecho, lo has de sentir latiendo todavía, que solo para ti no habré yo muerto. A ver, el poeta está teniendo una comparación de ideas opuestas. ¿Lo notas? Porque dice, pon tu mano en mi pecho, dice, cuando sea cadáver, dice, su pecho todavía va a estar latiendo. Esa figura literaria, ¿cómo se llama? Esa es una antítesis. ¿Listo? ¿Te das cuenta por qué es antítesis? Por la oposición de ideas. 4. Contempla en el cielo esos átomos de fósforo. Contempla en el cielo esos átomos de fósforo. Está comparando, ¿sí? Está contemplando el cielo ¿con qué? Con átomos de fósforo. ¿Tiene un cómo para que sea un símil? No. Y si está comparando y no tiene cómo, entonces estamos ante una metáfora. ¿Listo? Es manso como corderillo. Está comparando a alguien, dice que tiene las características de un corderillo. Si es una comparación y tiene un como que es un símil. ¿Listo? 6. Mi mochila pesa 1 tonelada. Esa es una exageración de la realidad. ¿Realmente una mochila podrá cargar 1 tonelada de peso? Sabemos que no. Puede estar muy pesado, pero no va a ser nunca pues de un peso de 1 tonelada. ¿Cómo se llama esa figura literaria en donde se exagera el sentido de lo que se está hablando? Eso es nada menos que la hipérbole. ¿Listo? 7. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. ¡Wow! Es tan corto el amor y tan largo el olvido. El amor y el olvido no son tan amigos entre sí. ¿Qué figura literaria hay allí si lo que estamos viendo es oposición? Como aquí, que estamos viendo, estamos ante una antítesis. ¿Listo? 8. Hay 2 helados por cabeza. Está diciendo que le toca a cada uno 2 helados. ¿Listo? Pero él no quiere decir por cada uno de ustedes va a recibir 2 helados. Está diciendo hay 2 helados por cabeza. Es un término hoy en día muy hablado. Está entonces hablando de la cabeza como si fuera todo un cuerpo. ¿Cómo se llama esa figura literaria? Por aquí lo vimos hace un rato, en la sinécdoque. Ahí está, sinécdoque. Y por último la 9, por doler me duele hasta el aliento. ¡Wow! Dice que tanto le duele que hasta su aliento tiene dolor. Entonces eso es una exageración. Pues. ¿Cuál es esa figura que tiende a la exageración y dice puedes exagerar? La hipérbole. ¿Listo? Bien, he querido practicar con ustedes algo, repasen la teoría, no es tan difícil, está fácil,
solo es cuestión de repasar y repasar para terminar entendiendo esas las figuras literarias de sentido. Chicos, conmigo hasta aquí quedamos. Obviamente van a tener el marco teórico de esto para imprimir y algunos ejercicios pequeños para poder practicar. Cuídense chicos y nos vemos hasta la próxima clase.